Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información de las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a estar mencionando la actualidad de algunos futbolistas, sobre todo de cara a lo que va a ser el cotejo del próximo domingo frente a Arsenal. Recordemos que River jugó el sábado por la tarde-noche un partido amistoso frente a Universidad Católica en el Estadio Único de San Nicolás y fue triunfo de los dirigidos por Martín de Michelis 1-0 con gol de Ezequiel Barco. El DT sacó algunas conclusiones de ese cotejo, si bien es cierto que fueron mínimas porque la realidad es que fue un partido totalmente amistoso, pero en definitiva por lo menos le pudo dar algunos minutos a ciertos futbolistas que o se tenían que recuperar de sus respectivas lesiones o en definitiva algunos que no venían sumando tantos minutos. Vamos a hablar, como dije, de algunos jugadores en especial y después vamos a meternos en qué es lo que le queda a River en este 2023. Vamos a hablar de un premio especial que podría estar recibiendo el Diablito Echeverri a fin de año. Vamos a comentar lo que mencionó Enzo Pérez en relación a su futuro en el club y también vamos a estar hablando del posible refuerzo de River para el 2024. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con una noticia que irá siendo positiva seguramente más en el transcurso de los siguientes días, porque hoy martes el plantel volverá a entrenarse y no descansará hasta el cotejo del próximo fin de semana frente al elenco de Sarandí en el regreso de River al Monumental después de 21 días. Recordemos que la última vez que había jugado en Núñez fue en la goleada 5-1 ante Barraca Central por la segunda fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional. A quien ven en pantalla es Leandro González Pires, que el último compromiso que jugó fue aquel en Brasil frente a Inter de Porto Alegre, la noche en la cual lamentablemente el millonario quedó eliminado de la Copa Libertadores. Después de eso no pudo estar a disposición en ninguno de los siguientes partidos por un muy fuerte dolor en el pie que le produjo una inflamación que lo iba a dejar afuera de las canchas aproximadamente 30 días. Ya se cumplió más del plazo porque este último partido ante Inter fue el 8 de agosto y hoy día que estoy subiendo este video nos encontramos en martes 12 de septiembre. Ya pasó el tiempo correspondiente de rehabilitación y por eso mismo el futbolista debería volver a ser titular. Y digo titular de una porque hay dos motivos por los cuales esto debe ser así. Primero porque Pires fue el mejor defensor junto con Enzo Díaz, obviamente, que tuvo River en la liga profesional en la cual se coronó campeones más. Me atrevería a decir que son los únicos dos que estuvieron a la altura de las circunstancias. Y segundo porque la realidad es que el reemplazante que eligió De Michelis en este comienzo de segundo semestre, que fue Manuel Mamana, lamentablemente no estuvo bien. Es una pena que Mamana no haya podido tener el nivel adecuado porque seguramente si ponemos a Mamana y González Pires en la misma línea, en el rendimiento más alto que puedan dar ambos, seguramente Mamana, por jerarquía individual y por ser un jugador que ha sabido jugar en Europa y en la selección argentina, esté por encima de González Pires, pero en definitiva no estuvo a la altura en ninguno de los tres partidos, no dio seguridad en ningún momento y en definitiva está claro que cuando Pires o Paulo Díaz volvieran iba a salir. Después hay que ver si justamente llega para este partido el defensor central a quien ven en pantalla o en definitiva el cuerpo médico le dice al cuerpo técnico que lo mejor es que tenga unos días más de descanso y recién vuelva a estar a disposición el jueves de la semana que viene, porque recordemos que habrá fecha entre semana en el momento en el cual River reciba Atlético de Tucumán. Si esto es así, la dupla central contra Arsenal seguramente sea Paulo Díaz y Ramiro Funes Mori. En cambio, si González Pires está a disposición, habrá que ver quién de los dos sale. En definitiva, yo creo que si González Pires y Paulo Díaz están bien, van a ser titular los dos y Funes Mori volvería al banco porque si bien el mellizo estuvo un poco mejor que Mamana en estos partidos, la realidad es que tampoco dio una seguridad por la cual uno pueda decir no tiene que salir del 11. Y teniendo en cuenta que a River solo le queda una competencia, me parece que hay que apostar a lo más seguro, entre comillas, que ha tenido River en una saga central en este 2023, que sin ser algo verdaderamente descollante en materia defensiva, fue la saga conformada por González Pires y por Paulo Díaz.
Y el que lamentablemente todavía sigue entre los lesionados, es el único que no tiene posibilidad de estar frente a Arsenal junto con el Piti Martínez, es Rodrigo Aliendro. Recordemos que en la primera jornada frente a Arsenal sufrió un fuerte dolor en el hombro que después determinó una lesión bastante más grave, en la cual le iba a imposibilitar estar dentro de las canchas alrededor de 45 días. No es fácil que Aliendro llegue al partido con Boca. Y digo el superclásico porque esa es la fecha pactada para que tanto él como el Piti Martínez puedan estar recuperados de sus respectivas lesiones y de esa forma volver al terreno de juego. Y Aliendro es un jugador importantísimo en la cancha porque hoy estamos viendo quién es el mediocampista central, si De Michelis cambia el esquema y juega con 2 5 más definidos, como sucedió en el amistoso, que empezaron Enzo Pérez y Craneviter y en el segundo tiempo jugaron Zuculini y Craneviter, o si en definitiva vuelve a jugar como en los 2 partidos anteriores. Dejo de lado el primero ante Argentinos porque en ese sí estuvo Aliendro, el ex Colón se retiró lesionado sobre el final de cotejo en sí. Después de Micheli obviamente hizo cambios ofensivos por ir en la búsqueda del empate, pero tanto contra Barracas en el Monumental como contra Vélez el Liniers jugó Enzo Pérez solo de mediocampista central con De la Cruz y Palavecino a sus costados. Obviamente el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias contra Barracas, el primer tiempo no fue bueno y después en el segundo la jerarquía individual y el buen partido sobre todo que hizo De la Cruz y los ingresos de los futbolistas que entraron desde el banco de suplentes posibilitó que River terminara ganando con una goleada. Contra Vélez ya todos sabemos lo que pasó, a mi entender fue el peor primer tiempo de toda la era de Michelis y en la segunda parte el equipo no tuvo rebeldía ni juego como para ir en búsqueda ni siquiera del descuento. Y mucho de esto se debe a que estamos volviendo a pasar lo que sucedió en el inicio del ciclo de Michelis como DT, que es que Enzo Pérez queda muy solo en la mitad de la cancha y si bien es cierto que los goles puntualmente de los rivales no han venido por eso, porque eso es verdad, la realidad es que con Aliendro el equilibrio que tiene el equipo es muchísimo mayor y el hecho de que no vaya a estar en la Bombonera puede ser una baja verdaderamente considerable, porque uno cree que los siguientes 3 partidos contra Arsenal y Atlético Tucumán en el Monumental y contra Banfield de visitante, River tiene que sortearlos sin Aliendro. Es una realidad y es algo que en caso de no hacerlo estaríamos hablando muy mal del plantel de River y del director técnico en general, pero no dejamos de lado lo importante que es Aliendro para el equipo. Ojalá que contra Boca pueda estar a disposición. Y un nombre que no he mencionado todavía en este video, pero del que sí se ha hablado mucho, sobre todo luego del partido ante Universidad Católica, es el de Sebastián Boselli, que jugó sus primeros 45 minutos con la camiseta de River, tuvo un buen desempeño en ese primer tiempo frente al elenco chileno, pero que no se lo nombra, por lo menos al corto plazo, para estar titular en la saga central. Y hago hincapié en esto, ahora voy a explicar por qué. Porque la realidad es que en el lateral derecho se abre una pequeña posibilidad de que pueda estar. Yo lo veo complicado, pero no hay que dejar de lado que Boselli es un futbolista que, si bien es cierto, en el último tiempo en Defensor Sporting y en la selección uruguaya sub-20 campeona del mundo acá en Argentina a mitad de año, jugó de zaguero central, pero durante todas sus divisiones inferiores en el elenco uruguayo jugó como lateral derecho, es decir, no es una posición que no conoce. Sabe perfectamente cómo moverse por ese lado, aunque hay que tener en cuenta que es un defensor que se mueve por el lateral derecho totalmente defensivo. No esperemos que llegue al borde del área rival y tire un centro como lo hace Enzo Díaz del otro lado, sino que es un jugador con cualidades más parecidas a la de Gabriel Mercado o a los del inicio de Gonzalo Montiel. Después Montiel logró adaptarse un poco más en ese sector y convertirse en uno de los mejores laterales derechos de la historia de River, pero en el caso de Boselli estaríamos hablando de un jugador que se para en ese lugar para únicamente defender. Obviamente tiene algunas incursiones en ataque, no es que no lo pueda hacer, pero en definitiva es un futbolista muchísimo más defensivo que ofensivo. En la saga central, con los regresos de González Pires y de Paulo Díaz, parecería no tener posibilidades de jugar. También hay que tener en cuenta que a la hora de tener recambio en un futuro, porque seguramente vayan a suceder lesiones, suspensiones, bajos rendimientos, no creo que el camino de River en la Copa Liga Profesional sea tan sencillo, esta vez ante la ausencia de González Pires y Paulo Díaz, me parece que el DT ya no va a recurrir a Mamana, ya quedó
bastante descartado Maidana, que a fin de año seguramente se retire del más grande y deje el fútbol. Y Boselli ahí sí puede aparecer como primer recambio, pero aparece una opción para jugar en lateral derecho por un par de motivos. Primero, porque ninguno en el primer semestre logró convencer, ni Casco, ni Herrera, ni Rojas, que ya está en Tigre. Y en esta segunda mitad, que fue Santiago Simone elegido, por lo menos en un principio, para ocupar ese sector, hay que tener en cuenta que no es marcador de punta diestro, y durante todos estos días De Michelis no lo tuvo, porque recordemos que se fue a entrenar con la selección argentina sub-23, porque es muy probable que forme parte entre enero y febrero del año que viene del preolímpico para clasificar justamente a los Juegos Olímpicos de París. Y teniendo en cuenta eso, no se descarta la posibilidad de que Boselli pueda hacer su debut oficial con el manto sagrado el próximo domingo, pero en vez de jugar como defensor central, jugando de lateral por la derecha. Y el Diablito Etcheverry podría conseguir un premio individual bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que muchos futbolistas de River los han logrado a lo largo de la historia. Es que el próximo 21 de septiembre se van a llevar a cabo los prestigiosos premios Alumni, y el Diablito Etcheverry es uno de los nominados para el jugador revelación de este 2023. Es cierto que a lo mejor en el más grande no está teniendo tantos minutos como debería, es una realidad, y está claro que, ya lo dije muchas veces, debería sumar más minutos. El otro día jugó por primera vez más de media hora, lo cual es positivo, se le ven cosas interesantes. Está claro que le falta para ser titular indiscutido con el manto sagrado. Si bien muchos quieren que esté desde el arranque, yo no pido eso. Yo lo que pido es que en los partidos, sobre todo que River juega en condición de local, el futbolista tenga más oportunidades por encima de otros jugadores que ya han tenido muchas posibilidades y que lamentablemente no han podido dar vuelta su imagen o no han podido continuar con el buen nivel que han tenido en algún momento. Por eso me parece lógico que Etcheverry tenga más minutos, no que sea titular, repito, pero sí que ingresando desde el banco juegue media hora ahora contra Arsenal, 25 minutos después contra Atlético Tucumán, otra media hora contra Banfield y así sucesivamente hasta que vaya acostumbrándose y agarrando ritmo de competencia, teniendo en cuenta primero que ahora en el fútbol hay 5 modificaciones y no 3, y también destacando que el jugador se va a ir pronto a jugar con la sub-17 el mundial de la categoría Indonesia y no lo va a tener River prácticamente en los últimos 2 meses y medio de este 2023. Pero volviendo a los premios Alumni, Etcheverry tendrá una disputa bastante interesante porque en su categoría pelea con una de las figuras de Vélez, con Gianluca Prestiani y con Agustín Ojeda, habitual titular en Racing Club de Avellaneda. Uno cree que Etcheverry, por el nombre propio que lleva la camiseta de River, podría llegar a ganarlo. Está claro que de los 3 jugadores ternados en este premio revelación es el que menos minutos ha jugado, más allá de que para muchos es el que más futuro tiene. El Diablito ha sido sondeado tanto en febrero de este año, cuando se acabó el mercado europeo, con miras a lo que podía llegar a ser el periodo de transferencias de mitad de este 2023, tanto por el Paris Saint-Germain como por el Real Madrid, y ahora, cuando ya terminó este mercado de mitad de año con vistas al periodo de transferencias de enero del 2024, ha sido la Juventus quien ha preguntado por el futbolista de River. Recordemos que tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros y la dirigencia no se moverá de esos números en caso de transferirlo. Y nos metemos ahora en Enzo Pérez, quien luego del amistoso el otro día frente a Universidad Católica, le preguntaron los periodistas, además de por esta situación que ha vivido en la semana pasada el plantel de River, donde se habló de una pelea interna con el cuerpo técnico. Fuera de eso, porque obviamente Enzo Pérez no hizo alusión a este tema, dijo que todo lo que tenía que hablar con las personas que tenía que dialogar lo hacía a puertas adentro y que desde afuera no tenían por qué meterse. Pero sí hubo una pregunta bastante importante que tiene que ver con el futuro del jugador. Y hay que hacer hincapié en esto porque tanto Martín de Michelis, cuando le han preguntado en conferencias de prensa, como Matías Patanián, vicepresidente primero de la institución de Núñez, han dicho que el capitán del equipo, que es Enzo Pérez, se ha ganado el derecho de decidir si sigue o no en el club. Y recordemos que desde abril de este 2023 que el mediocampista tiene la propuesta de renovación sobre la mesa. ¿Qué es lo que sucede? El jugador ha pedido tiempo
para aceptar o no esta propuesta, y en definitiva el otro día mencionó que la decisión recién la va a tomar cuando acabe la competencia en este 2023, que antes de eso todavía no sabe qué es lo que será de su carrera. Lo que sí también podemos decir y recordar es que hace un par de meses Enzo había manifestado en una conferencia de prensa que su retiro futbolístico no iba a ser en River, que quería jugar al menos 6 meses en Deportivo Maipú, conjunto mendocino que fue en el que se inició como jugador profesional. Teniendo en cuenta que ya tiene 37 años, que cumplirá 38 en febrero del 2024, la realidad es que todo pareciera indicar que estos van a ser los últimos meses de Enzo Pérez con la camiseta de River. Pero, repito, como será el propio jugador quien defina su futuro, caso contrario a lo de Maidana, a lo de Matías Suárez, y también podemos incluir en ese grupo a Zuculini y a Mamana, más allá de ser más jóvenes, donde la propia dirigencia junto con el cuerpo técnico será la que decida si se renuevan o no los contratos, más posibilidades de que no sigan que la que sí, pero en el caso de Enzo Pérez es distinto por todo lo que ha conseguido y porque si bien es verdad que su rendimiento está en un claro declive, y lo he dicho en este video, sin aliento en la mitad de la cancha, la realidad es que Enzo se siente muy pero muy solo y ya no le da el físico para cubrir todo el centro del campo. Es un jugador importante, ha sido uno de los mejores futbolistas de los últimos 5 o 6 años del club y por eso mismo la decisión la tomará exclusivamente él más o menos en diciembre de este 2023. Y repasando un poco lo que le viene a River en el corto plazo, porque la realidad es que el millonario tendrá 5 partidos importantísimos, y hago mención a 5 partidos porque son los cotejos que se van a estar disputando antes de la próxima fecha FIFA de octubre, es decir, River jugará partidos correspondientes a las jornadas números 4, 5, 6, 7 y 8 de la zona A de la Copa Liga Profesional, antes de tener un nuevo parate por eliminatorias acá en Sudamérica correspondientes para clasificar al Mundial 2026. Próximo domingo 17 de septiembre River estará enfrentando a Arsenal de Sarandí en el Estadio Monumental, último equipo y único en este 2023 que lo ha derrotado en Núñez. El millonario ha disputado 18 partidos en condición de local en este año y ha ganado 17, solamente perdió uno y fue contra Arsenal por la quinta fecha de la Liga Profesional pasada. 4 días después, estamos hablando del jueves 21 de septiembre, River estará recibiendo a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental. Tendrá 2 seguidas jugando en Núñez y posteriormente después 2 seguidas jugando de visitante, por lo que es importantísimo y clave sumar esos 6 puntos, sobre todo teniendo en cuenta que el millonario en condición de visitante está teniendo una racha bastante negativa, solamente ganó uno de los últimos 12 cotejos que jugó fuera del Estadio Monumental. Quizás lo positivo, así como el próximo cotejo de local va a ser contra el único equipo que lo derrotó en este 2023, de visitante el próximo partido va a ser contra el último conjunto al que River derrotó, que va a ser contra Banfield el próximo domingo 24 de septiembre. 3 días después de jugar en el Monumental contra Atlético, va a estar visitando el estadio Florencio Sola. Y después de enfrentar a Banfield el domingo 1 de octubre, se vendrá el superclásico del fútbol argentino, que Boca ya había manifestado que quería mover esa fecha porque era entre medio de las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras, pero por obvios motivos, porque no hay ninguna reglamentación que lo avale, el cotejo se jugará ese mismo domingo. Y una semana más tarde, River vuelve al Monumental, esta vez con otro rival de muchísima calidad y con uno que le ha ganado los últimos 4 partidos, 2 en este 2023, como lo es Talleres de Córdoba. El partido estaría pactado para el domingo 8 de octubre. Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Boca y Talleres son los 5 rivales a los que River tendrá que enfrentar antes de la próxima fecha FIFA. Y justamente recién mencioné a Talleres porque uno de los futbolistas a los cuales River está siguiendo muy de cerca
para incorporarlo como refuerzo de cara al 2024 es justamente el mediocampista central titular de Talleres, Rodrigo Villagra, convocado al igual que Pablo Solari y Santiago Simón para formar parte este pasado fin de semana de los entrenamientos y de un partido amistoso con la selección argentina sub-23 con vistas al Proolímpico del año que viene, y que, como ya dije, que Zubulini tiene muchas chances de no seguir, de que Enzo Pérez decidirá su futuro en diciembre y el River tiene que ir en búsqueda de un reemplazante más allá de que si Enzo sigue o no, y también que Craneviter no está teniendo el mejor de los rendimientos, hay que buscar un mediocampista central. Y Rodrigo Villagra, de 22 años y con un gran nivel en general en Talleres de Córdoba, es uno de los jugadores que más llaman la atención. Después, está claro que negociar con la dirigencia del elenco de Córdoba no es para nada fácil. De hecho, a River le ha costado mucho entablar charlas formales y concretas por distintos futbolistas con André Fassi, el presidente de Talleres, que generalmente, y esto sí es algo lógico, busca vender a sus mayores figuras al fútbol del exterior, salvo que el jugador en cuestión ejerza mucha presión para ponerse la camiseta de River. Eso sucedió a principio de año con Enzo Díaz. No le quedó otra prácticamente al presidente de Talleres, teniendo en cuenta la edad del jugador y que el futbolista quería ponerse la banda. Pero después, por todos los otros jugadores que River ha buscado de Talleres en el último tiempo, la realidad es que se ha hecho prácticamente imposible. Y en esta oportunidad, Rodrigo Villagra interesa y mucho. River sabe que tendrá que poner para contratarlo alrededor de entre 6 y 8 millones de dólares, una suma verdaderamente importante, pero teniendo en cuenta que desde acá hasta fin de año tiene tiempo de negociar, esperan en definitiva poder bajar esa suma o ver si pueden incluir algún futbolista del propio plantel del Millonario en una hipotética negociación. Después dependerá mucho de lo que quiera hacer el futbolista, dependerá mucho también de si Talleres clasifica o no a la fase de grupos de la Copa Libertadores del año que viene. Recordemos que River ya está clasificado por haber ganado la Liga Profesional. El equipo cordobés marcha bien porque tiene 3 posibilidades de clasificarse directamente. Una es la Copa Argentina, donde enfrentarán cuartos de final a Boca, hasta 3 partidos de coronarse campeón. Después está el hecho de levantar la Copa Liga Profesional que se está disputando, y después estar entre los 3 mejores de la tabla anual, que es algo que está consiguiendo teniendo en cuenta que está segundo, pero como River ya salió campeón, hay muchas posibilidades de que Talleres clasifique como primero de la tabla general. Para cerrar y hacer un resumen de todo lo que hablé en este video, sobre todo haciendo hincapié en lo que viene en el corto plazo para River, porque el Millonario tiene que seguir levantándose. Si bien es verdad el resultado del amistoso del otro día frente a Universidad Católica no era tan relevante, por lo menos el equipo volvió a ganar, volvió a tener la valla invicta y le regaló un triunfo a toda la gente que llenó el Estadio Único de San Nicolás. Pero hablando del probable equipo del próximo domingo, si González Pires está bien, seguramente sea titular. Va a volver a estar desde el arranque Paulo Díaz. Habrá que ver cómo arma en la mitad de la cancha, todavía sin Rodrigo Aliendro. Esperemos que no le suceda nada ni a Armani ni a De la Cruz, que están con sus respectivas selecciones. Uno viajará a Bolivia, más allá de que estará en el banco, mientras que el uruguayo tendrá que ir a la altura de Quito para enfrentar a Ecuador. De la Cruz es clave en este River, por lo que ojalá que el jueves, cuando se reintegra a los entrenamientos, lo haga de la mejor forma. Y después habrá que ver cómo sigue el entrenador tomando decisiones. Deberá acertar tanto en el 11 inicial como también en los cambios durante el propio encuentro. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.